Esta casa no era solo una casa. Era el hogar donde crié a mis 3 hijos después de que mi esposo muriera en ese accidente automovilístico hace 30 años. Era el lugar donde lloré mis noches más oscuras, donde celebré cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeña victoria de mis hijos. Las paredes guardaban los ecos de sus risas infantiles, de sus peleas de hermanos, de sus primeras palabras de amor cuando trajeron a sus novias a conocerme. Y ahora Patricia quería que lo vendiera todo como si fueran simples ladrillos y cemento. Mis manos temblaron cuando escuché el portazo. Patricia había salido de mi casa después de gritarme esas palabras que se clavaron en mi corazón como dagas heladas. Usted ya está muy vieja para vivir sola en esta casa tan grande, véndala y váyase a un asilo. Sus ojos brillaban con una crueldad que jamás había visto antes, ni siquiera cuando discutía con mi hijo Roberto. Me quedé ahí parada en medio de mi sala, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas. A los 75 años, nunca pensé que mi propia nuera me humillaría de esa manera. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi mecedora favorita, la misma donde amamanté a Roberto hace 48 años, y dejé que los recuerdos me invadieran. Recordé cuando Patricia llegó a nuestras vidas. Era una muchacha dulce, tímida, que se sonrojaba cada vez que Roberto la miraba. Yo la recibí con los brazos abiertos, como a la hija que nunca tuve. Le enseñé mis recetas secretas, le conté historias de la familia, la consolé cuando perdió a su madre. Pero algo cambió cuando se enteraron de que Roberto sería el único heredero de las propiedades que había acumulado durante décadas de trabajo y sacrificio. A las 5 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me levanté de la mecedora, me puse mi bata más elegante y llamé a mi abogado, el licenciado Mendoza. Necesito verlo urgentemente, le dije con una voz que no reconocí como mía, tan firme y decidida. Quiero hacer algunos cambios importantes en mis testamentos y en la propiedad de mis bienes. Mi difunto esposo había sido un hombre visionario. Antes de morir, compró varios terrenos en lo que entonces eran las afueras de la ciudad. Algún día esto valdrá oro, Elena, me decía mientras señalaba esos campos baldíos. Y tenía razón. Con los años, la ciudad creció, y esas propiedades se convirtieron en zonas comerciales prósperas. Yo había sido cuidadosa, había invertido sabiamente, había comprado más inmuebles, sin que nadie lo supiera, me había convertido en una mujer muy adinerada. El licenciado Mendoza llegó a las 9 en punto. Era un hombre mayor de confianza, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante más de 20 años. Cuando le expliqué lo que quería hacer, sus ojos se abrieron como platos. Señora Elena, ¿está segura de esto? Es una decisión muy drástica. Pero yo ya había tomado mi determinación. Completamente segura, licenciado. Quiero que todo esté listo antes del mediodía. A las 12 del mediodía todo estaba consumado. Todas mis propiedades, todos mis ahorros, toda mi fortuna había sido transferida a la Fundación San Vicente. La única condición era que me permitieran vivir en mi casa hasta el día de mi muerte y que después la convirtieran en un hogar para ancianos abandonados. Firmé cada documento con manos temblorosas, pero con el corazón en paz. Patricia quería que me fuera a un asilo y yo me había asegurado de que otros ancianos no tuvieran que sufrir esa humillación. Esa tarde, Roberto llegó a casa acompañado de Patricia. Venían con cajas y bolsas, listos para ayudarme a empacar mis cosas más importantes, según dijeron. Patricia tenía una sonrisa falsa pegada en los labios, esa sonrisa que había aprendido a reconocer como pura hipocresía. Suegrita, ya encontramos un asilo muy bonito para usted. Tiene jardines y todo. Va a estar mucho mejor ahí. Mientras el abogado preparaba los documentos, yo hice una llamada que sabía que sería la más difícil de mi vida. Marqué el número de la Fundación San Vicente, una organización benéfica que ayudaba a niños huérfanos y ancianos desamparados. Buenos días, habla Elena Martínez. Quisiera hacer una donación muy importante. La voz del director de la fundación temblaba de emoción cuando le expliqué mis intenciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada línea, cada cifra, cada firma. Su rostro se fue poniendo más y más pálido a medida que comprendía la magnitud de lo que había hecho. Mamá, ¿qué es esto? ¿Dónde están las escrituras de las propiedades? ¿Dónde están los certificados bancarios? Siéntense. Les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo algo importante que decirles. Roberto frunció el ceño.
pero obedeció. Patricia siguió sonriendo, convencida de que yo había aceptado su ultimátum. Como ustedes insisten en que debo irme de esta casa, he tomado una decisión. Saqué los documentos que el licenciado Mendoza había dejado en mi mesa de centro. He donado toda mi fortuna a la caridad. Todo está ahí, hijo. Transferido legalmente a la Fundación San Vicente. Mi voz sonaba extrañamente serena. Las 12 propiedades comerciales, los 6 apartamentos de renta, la casa de la playa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Ya no me pertenece nada, excepto el derecho de vivir en esta casa hasta que muera. ¿Cuidaron de mí? Interrumpí, y por primera vez en mi vida sentí una rabia fría y controlada corriendo por mis venas. ¿Llaman cuidado venir una vez al mes a preguntarme si todavía estoy viva? ¿Llaman cuidado mandarme con el jardinero cuando se descompone algo en la casa? ¿Llaman cuidado venir solo cuando necesitan dinero prestado? Patricia se puso de pie como si la hubiera picado una serpiente. Su cara había perdido todo el color y sus ojos se habían llenado de una furia que la hacía verse irreconocible. No puede haber hecho eso. Esas propiedades eran nuestras. Roberto es su hijo. Gritaba como una loca gesticulando violentamente. Usted no tenía derecho. Nosotros cuidamos de usted. Nosotros... Roberto había comenzado a llorar. Lágrimas gruesas rodaban por su rostro mientras sostenía los documentos. Mamá, no entiendo. ¿Por qué? Yo siempre he estado aquí para usted. Pero su voz sonaba hueca, como si él mismo supiera que sus palabras eran mentira. ¿Has estado aquí, Roberto? ¿De verdad? Mi corazón se partía al ver a mi hijo así, pero ya no podía detenerme. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento, qué necesito, si me duele algo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo porque querías verme, no porque necesitabas algo? Pueden intentarlo, respondí con tranquilidad, pero el licenciado Mendoza se aseguró de que todo fuera legal. Incluso mandó a un psiquiatra certificado para que evaluara mi estado mental antes de firmar. Tengo todas las pruebas de que estoy perfectamente cuerda y en plenas facultades mentales. Saqué otro documento de la mesa. Aquí está el certificado médico. Patricia había comenzado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. De repente se detuvo y me apuntó con el dedo, su rostro deformado por la ira. Usted está loca. Esta es una venganza cruel e injusta. Vamos a impugnar esto. Vamos a demostrar que usted no está en sus facultades mentales. Su voz se había vuelto aguda, casi histérica. El rostro de Patricia se descompuso completamente. Se dejó caer en el sofá y comenzó a hiperventilarse. No puede ser verdad. Todas esas propiedades, todo ese dinero, era nuestro futuro, Roberto. Era el futuro de nuestros hijos. Se volteó hacia mí con ojos enloquecidos. ¿Sabe qué? Me alegro de haberle dicho que se fuera a un asilo. Se lo merecía. Usted es una vieja amargada y cruel. Sus palabras fueron como bofetadas, pero ya no me dolían. Había llorado tanto la noche anterior que parecía que no me quedaban más lágrimas. Tienes razón, Patricia. Quizás soy cruel, pero ustedes me enseñaron a serlo. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que mi esposo había plantado con tanto amor. Durante 5 años, desde que se casaron, he esperado una llamada cariñosa, una visita sin interés, un abrazo sincero. En cambio, recibí listas de gastos, problemas que resolver con dinero, y ayer la sugerencia de que me fuera de mi propia casa. Roberto se acercó a mí, tratando de tomarme de las manos. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Nosotros podemos cambiar, podemos ser mejor familia. Pero sus ojos seguían fijos en los documentos, calculando cuánto había perdido. Ahora quieres ser mejor familia, Roberto. Ahora que ya no hay herencia que reclamar. Mi voz se quebró ligeramente. ¿Sabes lo que más me duele? No es que hayan querido mi dinero. Es que nunca, ni una sola vez quisieron mi amor sin condiciones. ¿Protegerme? ¿O proteger su inversión? La miré directamente a los ojos. Patricia, cuando llegaste a esta familia, yo te recibí como a una hija. Te conté secretos que ni siquiera mis propios hijos sabían. Te di el anillo de compromiso de mi madre cuando Roberto te propuso matrimonio. ¿Recuerdas qué me dijiste esa noche?
Patricia había dejado de hiperventilarse y ahora me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Usted nos está castigando por decirle la verdad. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Usted podría resbalarse, caerse, tener un accidente y nadie se daría cuenta por días. Su voz había tomado un tono manipulador. Solo queríamos protegerla. Roberto se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Mamá Patricia estaba alterada. No quiso decir eso, pero incluso él sabía que sus palabras sonaban huecas. Patricia desvió la mirada. Incómoda, sabía perfectamente a qué me refería. Me dijiste que me amarías como a tu propia madre, que cuidarías de mí en mi vejez, que nunca me faltaría nada mientras ustedes estuvieran vivos. Mi voz se hizo más fuerte. ¿Eso era cuidarme? ¿Gritarme que me fuera a un asilo? No, Roberto. Patricia dijo exactamente lo que pensaba. Y tú estabas ahí, callado, dejando que tu esposa me humillara en mi propia casa. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo estaba dispuesta a dejarles todo, absolutamente todo, solo por sentir que me querían un poquito. El silencio volvió a llenarlo todo. Afuera se escuchaba el canto de los pájaros y el sonido del viento entre los árboles. La vida continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en mi sala. De repente Patricia se puso de pie bruscamente. No, esto no puede quedarse así. Se acercó a mí con ojos desesperados. Señora Elena, yo me disculpo. Fue un error terrible. Estaba estresada, preocupada por los niños, por el trabajo. No quise decir esas cosas horribles. Pero su disculpa llegaba demasiado tarde. Patricia, ¿sabes cuál fue tu error más grande? No fue gritarme ayer, fue pensar que yo era una vieja tonta que no se daba cuenta de nada. Caminé hacia el mueble donde guardaba mis álbumes de fotos. Durante meses he escuchado sus conversaciones telefónicas desde la cocina. He oído cómo planean qué hacer con la herencia de la vieja. He visto cómo calculan cuánto vale cada propiedad, cada inversión. No es verdad, Roberto. ¿No le dijiste a Patricia el mes pasado que estabas cansado de tener que visitarme para mantener contenta a la gallina de los huevos de oro? Su rostro se puso rojo de vergüenza. ¿Creías que no te escuché? Roberto levantó la cabeza, sorprendido. Mamá, eso no es. Mis nietos tienen padres jóvenes y capaces que pueden trabajar para darles un futuro. Los niños que van a beneficiarse de mi donación no tienen a nadie más. Me senté en mi silla favorita sintiéndome extrañamente en paz. Además, Patricia, tú misma dijiste que yo era demasiado vieja. ¿No es hora de que los jóvenes como ustedes demuestren de qué están hechos sin depender de una vieja inútil? Roberto se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Mamá, tiene que entender nuestra posición. Patricia trabaja medio tiempo para cuidar a los niños. Yo apenas gano lo suficiente para pagar la hipoteca. Esperábamos que... Patricia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. Por favor, señora Elena. Tenemos 2 hijos pequeños. Necesitamos ese dinero para su educación, para darles un futuro mejor. No puede quitarles el futuro a sus propios nietos. Esperaban que me muriera pronto para heredar. Completé su frase. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Roberto? Patricia se acercó a mí y, para mi sorpresa, se arrodilló junto a mi silla. Señora Elena, por favor, sé que me equivoqué, sé que fui cruel e injusta, pero por favor piense en los niños, piense en Roberto. Él es su hijo, su sangre. Sus lágrimas parecían genuinas por primera vez en la tarde. Su silencio fue respuesta suficiente. Roberto se acercó también, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, denos una oportunidad de demostrarle que podemos cambiar, que podemos ser la familia que usted necesita. Y si no lo logran, si en 6 meses vuelven a sus viejos hábitos, si descubro que solo están actuando para recuperar la herencia, negué con la cabeza. No, hijo mío, ya es demasiado tarde para eso. También pensé en él, Patricia. Por eso hice lo que hice. Me incliné hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Mi hijo necesitaba aprender que el amor no se compra, que el respeto no se hereda, que la familia no es una inversión financiera. Roberto se acercó más. Mamá, todos cometemos errores.
Todos decimos cosas de las que después nos arrepentimos, pero somos familia. Eso tiene que contar para algo. Sus palabras habrían significado el mundo para mí 24 horas antes, pero ahora sonaban huecas, desesperadas, interesadas. Patricia, ¿de verdad crees que tu amor se puede comprar con una herencia? ¿Crees que yo quiero una hija a la fuerza, obligada por el dinero? Patricia siguió arrodillada, agarrándose a mi vestido como si fuera su salvación. Por favor, señora Elena, haré lo que sea. Me mudaré aquí para cuidarla. Dejaré mi trabajo. Seré la hija que usted necesita. Pero por favor, no nos quite todo. Tienes razón, Roberto. Somos familia. Y por eso va a dolerme cada día de mi vida lo que tuve que hacer. Me puse de pie, obligando a Patricia a soltarme. Pero también por eso tuve que hacerlo, porque los amo demasiado como para permitir que se convirtieran en personas que solo me ven como una fuente de dinero. Patricia se incorporó, con el rostro manchado de lágrimas y rímel corrido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? Roberto apenas gana para los gastos básicos. Van a ser lo que millones de familias hacen todos los días. Trabajar, esforzarse, construir su propio futuro. Caminé hacia la puerta principal. Van a descubrir de qué están realmente hechos cuando no tengan una red de seguridad millonaria esperándolos.